Lo creas o no, los informes de objetos extraños en el cielo se remontan mucho más allá de las elegantes naves espaciales y los pequeños hombres grises. Incluso los vaqueros y pioneros tuvieron su buena cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados, a menudo referidos como aeronaves fantasma en aquellos días. No eran solo vistazos fugaces. Del lejano oeste involucran todo, desde accidentes y pasajeros misteriosos hasta encuentros cercanos e incluso abducciones. Prepárate mientras cambiamos de tema a algo excéntrico y exploramos el sorprendentemente extraño mundo de avistamientos de ovnis en la frontera estadounidense. En julio de 1868, un pequeño periódico en el centro de Chile informó en El Zoólogo sobre un gigantesco pájaro con escamas brillantes que producía un sonido metálico mientras navegaba en los cielos de arriba. Años después, los expertos describieron el avistamiento chileno como un ejemplo de fenómenos aéreos extraños que borran las líneas entre máquinas y animales, señalando cómo a menudo desafían la explicación lógica. Los avistamientos solo continuaron migrando hacia América del Norte a medida que se acercaba el final del siglo XIX. El 29 de julio de 1880, dos personas en Louisville, Kentucky, informaron haber visto una figura voladora que parecía un hombre rodeado de maquinaria, trabajando con sus manos y con un conjunto de alas en su espalda. Un mes después, se informó de un avistamiento similar en Nueva Jersey, con el New York Times describiéndolo como un hombre con alas de murciélago y patas de rana, que respondió al silbato de un tren agitando sus alas. El investigador Jerome Clark señaló que también se informaron avistamientos de aeronaves en Nuevo México en 1880, así como en otros rincones remotos del suroeste americano. Sin embargo, por su ubicación remota cuando ocurrieron los avistamientos, existen pocos o ningún registro de los detalles más precisos. Justo antes de estos avistamientos de aeronaves fantasma, muchos libros populares presentaban aeronaves y los misteriosos orígenes de donde venían. Notablemente populares en América fueron las historias de Frank Reed de Louis Cinerans, que comenzaron en 1882, que a menudo se centraban en deslumbrantes exhibiciones de actividad de aeronaves. Estas historias tuvieron un enorme éxito, lo que llevó a 191 episodios y al legendario canon de Frank Reed. Jules Verne, el famoso novelista francés responsable de los grandiosos viajes hacia el cielo, vistos en Viaje al centro de la Tierra y alrededor del mundo en 80 días, también se inspiró en este concepto. Escribió sobre un inventor de orígenes ocultos con un poderoso dirigible en su novela, Robert el Conquistador, que fue publicada en los Estados Unidos en 1887. Además, las historias de dirigibles de Robert Duncan Milne se publicaron por entregas en los periódicos de San Francisco durante los 1890. El final del siglo XIX también fue icónico por su avance de la tecnología y la industria, con invenciones como el teléfono y el automóvil irrumpiendo en la escena. La amplia discusión sobre el vuelo más pesado que el aire durante este periodo llevó a muchos a creer que tal avance estaba a la vuelta de la esquina. A mediados de noviembre de 1896, un día antes de informar su primer avistamiento de un dirigible, el Sacramento Bee publicó un telegrama teórico que afirmaba que un inventor ubicado en la costa este estaba volando de Nueva York a California y llegaría en 2 días. Es fácil imaginar lo que pasó después. Desde ese momento a finales de 1896, los cielos de California estaban llenos de emoción y un toque de confusión. A partir de mediados de noviembre, personas de todo el estado informaron haber visto luces extrañas moviéndose por el cielo nocturno. No eran estrellas parpadeantes comunes. Testigos reportaron ver luces brillantes y una forma oscura detrás de ellas. Los avistamientos iniciaron el 18 de noviembre cerca de Sacramento. La gente allí avistó una luz brillante deslizándose lentamente a unos 1000 pies de altura. Algunos afirmaron ver una silueta oscura siguiendo la luz. Un testigo, R.L. Lowry, incluso juró que escuchó voces provenientes del objeto, dando órdenes de subir más para evitar un edificio puntiagudo, aunque añadió en broma que probablemente era una fábrica de cerveza y no una iglesia, ya que no había iglesias cerca.
La descripción de Lowry de la nave era ciertamente extravagante. Dijo que parecía una bicicleta gigante con dos tipos pedaleando furiosamente, llevando un compartimento de pasajeros y un potente titular. Algunas personas incluso afirmaron escuchar cantos o charlas provenientes del cielo. Las cosas se pusieron más extrañas el 19 de noviembre. El coronel Shaw, cerca de Lodi, California, reportó un encuentro extraterrestre. Afirmó haber visto una nave espacial que había aterrizado después de girar en el lienzo de la noche. Este objeto metálico en forma de huevo aparentemente tenía alrededor de 25 pies de ancho y 150 pies de largo, sin ventanas ni decoraciones excepto por una aleta de dirección y extremos puntiagudos. Según el coronel Shaw, 3 seres altos y delgados, piensa en los Nightcrawlers de Fresno, emergieron e intentaron comunicarse con él utilizando ruidos extraños. Hurgaron alrededor de su carruaje tirado por caballos e intentaron secuestrarlo, pero se rindieron y huyeron en su nave espacial. Shaw estaba convencido de que estos eran visitantes de Marte en busca de un terrícola para llevar a casa. Durante los siguientes días, la misteriosa luz reapareció sobre Sacramento, esta vez presenciada por figuras importantes como el sheriff adjunto y el fiscal de distrito. Se describió como mucho más brillante que cualquier farola común. Avistamientos similares ocurrieron en San Francisco, Oakland, Santa Rosa y Modesto, con cientos de personas, incluyendo al propio alcalde de San Francisco, mirando hacia arriba con asombro. Para finales de noviembre, los avistamientos se habían extendido a otras ciudades de California, como Red Bluff, Redding, San José, Fresno e incluso Los Ángeles. La curiosidad pública estaba al máximo. Un joven abogado llamado George Collins de San Francisco intervino afirmando ser el portavoz del inventor del dirigible. Explicó que las luces eran solo vuelos de prueba antes de la gran revelación. Esta explicación atrajo mucha atención en los medios, pero a medida que el misterio se prolongaba, Collins comenzó a retractarse. Cansado de que la gente lo acosara constantemente, finalmente retiró sus declaraciones y desapareció de la vista. Otro actor en este drama fue el ex fiscal general de California, William Henry Harrison Hart. También afirmó representar al inventor del dirigible, pero sus historias eran aún más extravagantes. Al igual que Collins, eventualmente dejó de hablar sobre su supuesta conexión con todo el asunto. Para diciembre de 1896, las cosas empezaron a desmoronarse. El magnate de los medios William Randolph Hearst, conocido por sus periódicos sensacionalistas, criticó lo que llamó noticias falsas en el San Francisco Examiner. Calificó la historia de la nave aérea como una total invención para engañar al público. ¿Qué sucedía en realidad en los cielos de California en 1896? ¿Eran estos aviones tempranos, bromas de bromistas o algo completamente diferente? La respuesta nunca fue detectada y puede haber contribuido a la segunda ola de avistamientos de aeronaves fantasma un par de meses después. La locura de los dirigibles de California continuaba en diciembre de 1896. Solo unos meses después, en febrero de 1897, luces extrañas comenzaron a aparecer en los cielos sobre Nebraska. Esta vez, los avistamientos no se limitaron a California. Estallaron en todo el medio oeste, con informes surgiendo hasta junio. Los periódicos estaban llenos de historias de personas curiosas y a veces sospechosas. Un testigo de Nebraska afirmó haber charlado con un piloto de un dirigible que se jactaba de un arma secreta que llevaban a Cuba durante la guerra hispano-estadounidense. Otra historia de Texas involucraba a hombres que decían ser de tribus perdidas que tuvieron un encuentro cercano con un dirigible. Las cosas se volvieron aún más locas. Hubo informes de dirigibles estrellados que desaparecieron en el aire, pilotos con máquinas de encogimiento y avistamientos que asustaron a la gente lo suficiente como para correr a refugiarse. Incluso un gobernador de Kansas dijo que vio una gigantesca luz roja surcando el cielo. Para abril, los avistamientos se agruparon hacia el este y llegaron hasta Michigan. Había relatos de personas cerca de dirigibles, naves, explosiones en el cielo, y un granjero que aseguró que una rueda se desprendió de uno y cayó en su campo. Los avistamientos alcanzaron su punto máximo a mediados de abril, pero continuaron durante algunas semanas más. El 10 de abril, el St. Louis Post-Dispatch
informó que William H. Hopkins encontró un dirigible en tierra cerca de Springfield, Missouri, de unos 20 pies de largo y 8 pies de diámetro, impulsado por 3 grandes hélices y un dúo compuesto por una mujer desnuda y un hombre barbudo desnudo como la tripulación. Después de algunas dificultades para comunicarse, indicaron que eran de Marte. Casi una semana después, el 16 de abril, un periódico en Nebraska informó sobre un grupo de testigos anónimos que afirmaron haber avistado un dirigible que transportaba un elenco extraño de personajes. Varios pasajeros estaban a bordo, incluyendo a una mujer retenida cautiva en una silla, otra mujer aparentemente atendiendo a la mujer de la silla y un hombre vigilándolas amenazadoramente con una pistola. Antes de que alguien pudiera alertar a las autoridades, el dirigible desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, en Minnesota ocurría algo distinto. Los periódicos informaron sobre el secuestro de un médico de Rice Lake el 13 de abril. Al parecer, el médico fue secuestrado a punta de pistola y obligado a subir a un dirigible para tratar a un capitán enfermo de gripe. Sin embargo, el médico no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Según los relatos, valientemente escapó saltando a las heladas aguas del cercano lago Rice. Mientras algunos informes lo pintaban como un héroe, otra fuente de periódico sugería una explicación menos dramática. El doctor podría haber caído por el hielo delgado del lago, sin involucramiento de ningún dirigible. Alrededor del mismo periodo que el incidente en Rice Lake, surgió una historia extraña más al sur en las llanuras de un granjero de Kansas llamado Alexander Hamilton. Hamilton afirmó que un dirigible descendió sobre su propiedad, intentando secuestrar una vaca de su rebaño con un lazo gigante. Sin embargo, la situación se volvió cómica cuando el lazo se enredó en la valla de la granja. Aprovechando el apuro del dirigible, Hamilton cortó la valla, enviando el dirigible, la vaca y todo, volando incontrolablemente hacia el cielo. Esta historia extravagante capturó la imaginación del público y algunos incluso la consideran la primera instancia registrada de mutilaciones de ganado, un fenómeno que atormentaría a los rancheros durante las próximas décadas. Sin embargo, la verdad fue mucho menos dramática. Años después, el investigador de ovnis Jerome Clark desacreditó la historia, revelando que era una astuta estratagema de Hamilton para ganar una competencia local del Club de Mentirosos. El premio se entregaba a la persona con la historia más increíblemente exagerada. En 1897, durante el auge de los dirigibles en California, los rumores se esparcían en un pequeño pueblo de Texas llamado Aurora. La gente de allí murmuraba sobre un extraño objeto volador, diferente a todo lo que habían visto antes, que se estrelló en una granja cercana. Este evento, inquietantemente similar al incidente de Roswell décadas después, supuestamente involucró la muerte del piloto del objeto. Sin embargo, a diferencia de Roswell, esta historia de Aurora, Texas ha permanecido en gran medida desconocida y envuelta en misterio. La noticia del accidente llegó al Dallas Morning News, donde Samuel Ellis Hayden escribió un artículo al respecto el 19 de abril de 1897. El siguiente relato se extrae directamente del artículo en cuestión. Alrededor de las 6 de la mañana, los madrugadores de Aurora se asombraron ante la repentina aparición del dirigible que ha estado navegando por el país. Viajaba hacia el norte y mucho más cerca de la Tierra que nunca antes. Evidentemente, parte de la maquinaria estaba descompuesta, ya que solo avanzaba a una velocidad de 10 o 12 millas por hora y se iba asentando gradualmente hacia la Tierra. Navegó sobre la plaza pública y colisionó con la torre del molino de viento del juez Proctor al norte de la ciudad. Y se desintegró con una explosión tremenda, esparciendo escombros sobre varias hectáreas de terreno, destrozando el molino de viento y el tanque de agua y destruyendo el jardín de flores del juez. Se supone que el piloto de la nave era el único a bordo, y aunque sus restos están muy desfigurados, se ha recogido suficiente del original para demostrar que no era un habitante de este mundo. El señor T. J. Wims, oficial del Servicio de Señales de Estados Unidos en esta ubicación, y una autoridad en astronomía da su opinión que él era nativo del planeta Marte.
Los documentos hallados en su persona, claramente el registro de sus viajes, están escritos en jeroglíficos desconocidos e indescifrables. La nave estaba demasiado destrozada para concluir sobre su construcción o modo de potencia. Estaba hecho de un material desconocido, similar a una mezcla de aluminio y plata, y pesaba varias toneladas. El pueblo está lleno de gente hoy que está viendo el naufragio y recogiendo muestras del extraño metal de los escombros. El funeral del piloto tendrá lugar mañana al mediodía. Se rumoreaba que los restos del objeto estrellado acabaron en un pozo cerca del molino de viento del naufragio. Algunos creían que restos del ovni fueron sepultados con el piloto extraterrestre. Alrededor de 1935, el señor Raleigh Oates adquirió la propiedad como nuevo dueño. Limpió el pozo porque necesitaba agua. Pero poco después, Oates comenzó a sufrir de artritis severa. Creyó que se debía a algún desecho extraño del lugar del accidente que contaminaba el agua. Para detener eso, Oates selló el pozo con una gran losa de concreto e incluso construyó un pequeño edificio encima de él, solo para estar seguro. Según las palabras grabadas en el concreto, esto sucedió en 1945. Sin embargo, esta historia sensacional no fue tomada en serio en ese momento y en gran medida fue descartada como un engaño. Pero la historia se rehusó a quedarse sepultada. Los entusiastas de los ovnis en los años 1960 redescubrieron la historia, provocando un breve periodo de investigación renovada. Para los 70, la mayoría de las autoridades concluyeron que era una fabricación. A pesar de esto, un persistente reportero de aviación llamado Bill Case no se rendiría. En 1973 afirmó haber hallado una roca tallada toscamente en el sitio del accidente, que se pensaba era la lápida del piloto. Se supone que la roca llevaba marcas extrañas que Case interpretó como una representación de la nave aérea estrellada. Añadiendo leña al fuego, el detector de metales de un cazador de tesoros local recogió lecturas inusuales cerca del supuesto lugar de entierro, insinuando la posibilidad de un ataúd de entierro metálico. Sin embargo, solo unos meses después, otro investigador de una organización de investigación de ovnis visitó la ubicación e informó que tanto la lápida como cualquier rastro metálico habían desaparecido misteriosamente. La historia del accidente de objeto volador no identificado en Aurora tiene a algunas personas rascándose la cabeza sobre si es real o no. Las teorías de que toda la historia era un engaño comenzaron en la década de los 80, cuando una anciana llamada Etta afirmó que toda la historia fue inventada por un reportero para impulsar el negocio en la ciudad en dificultades. Afirmó que el juez nunca poseyó un molino de viento. Una estación de televisión local hizo un gran reportaje sobre el incidente casi 2 décadas después, en 1998, entrevistando a personas que creían que algo se estrelló. A pesar de excavar extensamente, no encontraron evidencia concreta de extraterrestres o su nave. Hasta el marcador histórico oficial de la ciudad lo trata más como una leyenda que como un hecho. El misterio del accidente de objeto volador no identificado en Aurora tomó un nuevo giro en 2005, cuando el programa de televisión llamado Archivos Objeto Volador No Identificado indagó en la historia. Descubrieron nuevos testigos del evento, incluyendo a una mujer que recordaba a sus padres yendo al lugar del accidente y a un niño que vio el propio dirigible. La investigación también los llevó a una lápida en el cementerio del pueblo que parecía un platillo volador. Obtuvieron lecturas de detector de metales allí, pero se negó el permiso para desenterrarlo. Extrañamente, después de la investigación, la lápida desapareció y se encontró un tubo de metal en su lugar. El detector de metales tampoco detectó más metal, lo que sugiere que se quitó algo. Unos años después, otro programa llamado Cazadores de OVNIs se encargó del caso. Esta vez, obtuvieron permiso para abrir el pozo donde supuestamente se arrojaron los restos del objeto volador no identificado. Lamentablemente no encontraron grandes pedazos de nave espacial, solo un poco de agua con altos niveles de aluminio. Sin embargo, encontraron los restos de una base de molino de viento cerca, lo que contradecía una afirmación anterior de que no había uno. Los cazadores de ovnis también volvieron a examinar el cementerio, utilizando equipos de radar especiales, ya que aún no podían excavar. Hallaron una tumba anónima de la época adecuada, pero estaba muy deteriorada para identificar su contenido.
El propietario de la tierra incluso les dio algunas piezas de metal que podrían ser parte del accidente, aunque eran principalmente de aluminio y algo desconocido. Entonces, ¿realmente se estrelló una nave espacial extraterrestre en Aurora? ¿Qué pasa con todos esos barcos fantasma que salpican los cielos del desierto de California? Estas investigaciones añadieron algunas nuevas pistas, pero también crearon más preguntas. Así es la vida en el salvaje oeste.